Hermano Alex, predíquenos la palabra. La paz de Cristo para todos en esta hora. Pueden sentarse, hermanos. Quiero dar gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da a todos de reunirnos una vez más para alabar, glorificar y exaltar el nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, a lo largo y ancho ya de estos meses que han transcurrido de este año, la Directiva de Caballeros a nivel nacional tiene un lema, y yo quisiera que de cada hilera una dama, una hermana se ponga en pie, excepto las esposas de los del comité, para que se gane un premio. ¿Ninguna se atreve a ponerse en pie? Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el lema de Caballeros este año? Que no sean las esposas de los de la directiva ni la hermana Olga. No. Sí, pero porque la hermana Olga ya lo había dicho. Vale, venga. Bueno, raíces. Es el lema a nivel nacional durante todo este año, pero cada mes ha tenido un subtítulo, por decirlo así, y el de enero fue desarraigados, el de febrero fue dignos, y el de este mes que está en transcurso es dispuestos. Así que, mis hermanos, vamos a la palabra. Ahí sentaditos, tengo mi Biblia abierta en el libro de Isaías. Vamos a leer 2 versículos. Libro de Isaías, capítulo 6, el versículo 5, y luego leemos el 8. Isaías capítulo 6, versículo 5 y luego el 8. El 5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Luego encontramos este mismo hombre ya dispuesto en el versículo 8 diciendo: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Vamos a titular la reflexión de esta tarde: ¿dispuesto a qué? ¿Dispuesto a qué? Ya que el lema de este mes es dispuesto, pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es disponernos, a qué estamos dispuestos. Y a lo largo y ancho de nuestras vidas cristianas hemos escuchado hablar mucho acerca de la venida del Señor. De hecho, en los últimos días hemos escuchado a hombres y mujeres que se han parado en este mismo lugar, llenos del poder del Espíritu Santo, y han hablado acerca de lo mismo, acerca de lo que tiene que ver con la venida del Señor. El hombre que Dios ha puesto en este lugar por pastor constantemente nos lo recuerda. Le recuerda a la iglesia todo lo que tiene que ver con la santidad, con la doctrina, todo lo que conlleva a estar dispuestos a la venida del Señor. Pero hermanos, en esta hora quiero hablarles, no quiero enfocarme mucho en cuanto a la venida del Señor, porque la verdad que no cabe duda de que el Señor Jesús viene. No me cabe a mí la menor duda de que la poderosa palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Eso no nos debe caber la menor duda. Y he escrito aquí algunos párrafos que el Señor me ha permitido escribir para mi vida, y quiero compartirlos con ustedes en esta tarde. ¿Y por qué? Porque yo también estoy convencido de que ustedes también están esperando la venida del Señor Jesús. Pero esta tarde quiero enfocarme, y es en que ya que sabemos que la venida del Señor llegará sorpresivamente, la pregunta es: ¿qué clase de hombres debemos ser nosotros? ¿Cómo tenemos que estar dispuestos ya que tenemos esta noticia? Ya que sabemos que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, y que todo lo que está construido alrededor de nosotros va a ser destruido un día, que los elementos ardiendo se van a fundir un día, porque la ira de Dios ya no soporta tanta injusticia
y el clamor que sube a su presencia por culpa de la maldad y el pecado del mundo, ya en otras palabras, está hastiando a Dios. Necesitamos comprender que vivimos en tiempos muy peligrosos, pero surge una pregunta y es: ¿cómo vivimos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestra disposición ya que tenemos esta noticia? El apóstol Pedro dice que santos y piadosos debiéramos ser hasta lo sumo. Y si alguien debe consagrarse a Dios, si alguien debe vivir para Dios, somos nosotros que tenemos esta noticia. Amén. Pensemos en algo por un instante. Quizás sentimos una dolencia de repente. El día de mañana vamos a que nos hagan un chequeo médico. Y después del chequeo nos dan la trágica noticia de que nos quedan 5 días solamente de vida. Pongámonos a pensar qué haríamos en esos 5 días de vida antes del suspiro final. ¿Qué cambios tendríamos? ¿Qué medidas tomaríamos? ¿A qué estaríamos dispuestos ya que tenemos semejante noticia? Mis hermanos, en lo personal yo me pasaría en este lugar los últimos 5 días. Yo vendría y me postraría aquí en este altar, lloraría, le pediría perdón a Dios por mis pecados, le diría que me enderece los pasos, estaría en ayuno, en oración, en vigilia, leería la palabra, saldría a predicar el evangelio y lo que alcance a hacer en esos 5 días de vida. Pero quizás trataríamos de hacer lo que no hemos hecho en 5, 10, 15 o 20 años o más que llevamos en el evangelio. Y yo en esta hora quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos hable a todos. Y que sepamos que la hora y el día de la venida del Señor nadie la sabe. Pero de una cosa sí estoy seguro, mis hermanos, es que la venida del Señor está cerca. Quizás la venida del Señor sea en el transcurso de este mensaje, al final, el día de mañana. No lo sabemos, pero debemos estar seguros de que la venida del Señor está muy cerca. Ya teniendo en cuenta de que la venida del Señor se aproxima a pasos agigantados, tenemos que tener claro y en cuenta qué pasos vamos a tomar. Que debemos de ser más santos, más piadosos, más cuidadosos de lo que hacemos, de lo que hablamos. Debemos estar más dispuestos a poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás. Y decir: Señor, ayúdanos porque queremos ser levantados junto con nuestra familia un día cuando tú vengas por la iglesia. O sea que ante toda esta noticia no nos podemos dar el lujo de descuidarnos, de descuidar una salvación tan grande que Dios ha puesto en nuestras manos. Y que Dios nos guarde y nos libre de vivir una vida de esa naturaleza, porque Cristo viene, caballeros, Cristo viene por su iglesia. Sí, tenemos que vivir con la mirada fija y no seguir dormidos, ni con el oído pesado, porque estamos rechazando la voz de Dios y tenemos las vestiduras manchadas y con la mirada puesta en cosas de este mundo. Ya la voz del Espíritu Santo no la queremos oír. Oímos toda clase de basura de allá afuera. Vemos programas quizás por la internet o por la televisión. Vemos toda la porquería que este mundo nos ofrece, pero la voz del Espíritu Santo no la estamos escuchando porque tenemos la vista contaminada y el oído tapado. Y en esta hora yo le pido al Señor Jesús que limpie nuestra vista y abra nuestro oído para que podamos escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a la iglesia. Vean, mis hermanos, nuestros hijos ya no nos ven orando, ya no nos ven estudiando la palabra de Dios. Ellos ni saben que Cristo viene. Pero que Dios nos guarde y nos ayude a estar dispuestos a que no solamente nos salvemos nosotros, sino que podamos que la familia también entre en ese umbral el día que el Señor Jesucristo venga por su bendita iglesia. Ya la iglesia prácticamente la tenemos como un club social, de domingo a domingo. Venimos y compartimos aquí el domingo la escuela dominical, no vemos la hora de que termine, vamos y compartimos una comida, un café. Pero nuestra vida, ¿cómo es nuestra vida entre semana? A muchos nuestra vida entre semana ya no es la misma que como la convivimos, como la tenemos aquí los días domingos. Hermanos, quiero hacer un paralelo porque así como este mundo está sentenciado por la palabra a ser destruido, hubo 2 ciudades en la antigüedad. Hubo 2 ciudades en la antigüedad que debido a lo mismo que sucede hoy en día, la impiedad y el pecado fueron sentenciadas a ser destruidas por fuego y azufre. Y esas 2 ciudades fueron Sodoma y Gomorra. De eso estoy hablando. Y allí hay 2 hombres que sobresalen en el preludio de este castigo de Dios.
Y en esta tarde podemos elegir qué ejemplo estamos dispuestos a seguir y qué ejemplo vamos a echar mano en esta hora. Y esos dos hombres son Lot y su tío Abraham. Brevemente voy a hablar un poco de Lot, si me lo permiten. Y hermanos, estudiando, estuve mirando la vida de Lot y me pregunté por qué Dios sacó a Lot de aquel lugar. ¿Por qué Lot pudo escapar a ese juicio de Sodoma y Gomorra? Si Lot no vivía a la altura de un hombre de Dios, si Lot no vivía como vivía su tío Abraham. Y ustedes dirán, ¿cómo así, hermano Alex? Pero sí, Señor, desde un principio cuando Abraham salió de Ur, de la tierra de los caldeos, Dios le había dicho que dejara su tierra y su parentela. Y Lot, su sobrino, hacía parte de su parentela. Lot se tendría que haber quedado, pero no, Lot se unió al viaje de Abraham. Su sobrino Lot se unió a ese viaje también. Y dice la Biblia que Abraham era rico en extremo, pero Lot también. Ambos eran una familia que tenían mucho ganado, muchas ovejas, muchos siervos. Y a lo largo y ancho de ese camino hacia la tierra prometida, Lot comenzó a causar problemas. Todos los lectores de la Biblia sabemos qué empezó a suceder entre los siervos de Lot y entre los siervos de Abraham. Se encontraban de que se peleaban los unos al otro por las tierras, por los pastos, por el agua. Y decían unos a otros, esta es el agua o el pozo de mi señor Abraham. No, estos son los pastos de mi señor Lot. Y los encontraba Abraham o Lot de repente empuñetados y enfurecidos peleando. Hasta que llegó el momento en que Abraham llamó a su sobrino Lot. En base y en vista a la circunstancia le dijo que tenían que separarse. Y aquí Lot cometió su primer error. Abraham, un hombre de Dios que siempre, todos los días hacía altar a Jehová, que cada paso que daba lo daba encaminado y guiado por el Señor. Le dijo a Lot que se separaran porque no podían seguir viviendo una vida de esa naturaleza. Y como hombre de Dios, siempre creyendo en la voluntad de Dios, le dio la oportunidad a su sobrino Lot de que escogiera. Escoge, ¿a qué lugar quieres ir, Lot? Y Lot miró hacia las llanuras del oriente y se dejó deslumbrar por los verdes prados que tenía el oriente. Pero Lot sabía que al final de ese oriente habían dos ciudades, cuyas ciudades, sus prácticas y sus habitantes no agradaban a Dios. Ya la otra tierra la tomó Abraham. Eran tierras más áridas, era hacia la montaña. Para poder labrarlas, para poder trabajarlas, siempre había que subir, siempre había que pagar un sacrificio. Pero dice la Biblia que Lot empezó a construir sus tiendas. Y cada día que pasaba se acercaba más hacia Sodoma y Gomorra. Sus tiendas iban creciendo y se acercaba más hacia Sodoma y Gomorra. Cuando de repente encontramos a Lot, que había llegado ya, sus tiendas habían alcanzado a Sodoma y a Gomorra. Lot puso ahí sus tiendas siendo consciente de que Dios no soportaba la conducta inmoral de los hombres de Sodoma. Es más, Lot dejó de ser un peregrino en el campo. Y luego los encontramos comprando inclusive hasta casa dentro de la ciudad de Sodoma. Ya no eran tiendas en la llanura, ya hasta dejó de ser pastor y cuidador del rebaño, hizo morada permanente aquí abajo, a diferencia de su tío. Que cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, le dio la oportunidad de que construyese ciudad, de que construyese casa a Abraham, pero Abraham no construyó casa. Abraham pudo haber construido castillos, mansiones, pero Abraham siguió haciendo sus tiendas. Porque Abraham dijo, Señor, ¿yo para qué quiero una casa aquí? Si yo quiero una morada allá. Quiero construir casa allá en esa ciudad celestial cuyo arquitecto eres tú, Jehová. Yo para qué quiero casa aquí, yo quiero morada allá arriba en los cielos. Eso es el pensamiento de un hombre que está dispuesto para Dios. Pero Lot no. Lot se fue para Sodoma a habitar allí. Dijo, esto aquí está bueno, hay comercio, hay autovías, mucha gente va, mucha gente viene. Esto tiene mucho movimiento aquí. Pero dice la palabra de que de todas maneras Lot se afligía viendo y oyendo los hechos inicuos de los hombres. Pero no hacía nada para salir de ahí ni sacar a su familia. Parece ser que Lot se sentaba todas las tardes en la acera de su casa a quejarse y a lamentarse, viendo y oyendo los hechos inicuos de todos esos hombres perversos, pero no hacía nada por su familia, no hacía nada por salir de esa ciudad, no hacía nada por salir de esa tierra. Y parece ser que hoy en día a muchos nos está pasando lo mismo. Nos quejamos de los programas que estamos viendo, pero no hacemos nada por quitarlos. Nos quejamos por lo que estamos escuchando en casa, pero no hacemos nada por corregirlo. Estamos como Lot,
quejándonos, lamentándonos de muchas situaciones de cómo está el mundo, pero no estamos haciendo nada por sacar a nuestra familia de ahí. Mi Biblia dice: salid de ahí en medio de ella, pueblo mío, y no toques lo inmundo. ¿Para qué seguimos viendo y oyendo lo que no nos conviene? Si en vez de eso podemos venir y asistir a un ayuno, aunque tengamos el tiempo, y no lo estamos haciendo. Se convoca a una vigilia y son pocos los que vienen. ¿Por qué no huimos de ahí, de ese lugar, con nuestra familia? Hermanos, cuando llegaron los ángeles de Dios, que eran dos, Lot salió al encuentro y les ofreció un hospedaje. Y ellos entraron en casa de Lot. Pero cuando Lot los tenía hospedados, todos los hombres inicuos de Sodoma fueron a tocarle a Lot. Le dijeron: Lot, sabemos que tiene huéspedes ahí, extranjeros, cuyos hombres nunca hemos visto. Queremos conocerlos. En otras palabras, en la antigüedad la palabra conocerlos era como tener relaciones sexuales con ellos. Todos saben que los hombres inicuos de Sodoma y Gomorra eran homosexuales. Pero entonces Lot, un hombre que era carnal, que no tenía su mirada puesta en Dios, que no era un hombre dispuesto para Dios, le pareció mayor cosa decirle a ellos conciudadanos. Es más, la palabra de Dios dice hermanos. Sale y les dice hermanos, como quien dice: tengan misericordia de estos hombres. Pero Lot, ¿qué clase de hombre eres, Lot? Que sale y ofrece sus hijas, que eran vírgenes, a los hombres inicuos de Sodoma. ¿Qué clase de hombre eres, Lot? Que ofrece tus hijas vírgenes a los hombres inicuos de Sodoma. Eso lo hace un hombre que no está dispuesto para Dios, que no tiene su mirada puesta en las cosas de arriba, sino aquí en las cosas de abajo. Y todos sabemos de que esa gente se estaba enfureciendo tanto que iban a hacer mal contra Lot, que los hombres que hospedaban ahí, los dos ángeles, tuvieron que enceguecerlos y alar a Lot y entrarlo. Pero Lot estaba tan entretenido en las cosas de aquí abajo, estaba tan entretenido en las cosas de este mundo, estaba tan entretenido en las cosas de Sodoma, que tenía presencia de Dios en su casa y no lo sabía. Tenía presencia de Dios en su casa y no se había dado cuenta. A cambio de eso estaba ofreciendo su familia al mundo. Tanto así que cuando los ángeles les dieron la noticia, el mensaje de que tenían que salir de ahí, que tenían que escapar de ahí, Lot le dijo a sus yernos que tenían que salir y lo tomaron por un burlador. ¿Qué clase de hombre eres, Lot? Lot estaba tan comprometido con el mundo, con Sodoma, que inclusive cuando 5 reyes fueron a hacer guerra contra Sodoma y Gomorra, encontramos ahí a Lot comprometido con el mundo, haciendo guerra, peleando, y perdieron la batalla. Y a ellos, los 5 reyes, cogieron a Lot y lo llevaron cautivo. Y tuvo que ir su tío Abraham a interceder, un hombre de intercesión, a interceder por su sobrino, que iba a ser un esclavo. Pero mi Biblia dice que los ángeles tuvieron que sacar a Lot de Sodoma prácticamente a las malas, a rastras. Y quiero enfocarme un poco en esto, mis hermanos, porque a muchos nos está pasando lo que a Lot. Estamos entregando nuestra familia al mundo y no nos estamos dando cuenta. Estamos tan entretenidos en las cosas de aquí abajo, en lo terrenal, que nuestra familia se está perdiendo y no nos estamos dando cuenta. ¿Qué clase de hombre eres, Lot? Que no tuviste la valentía de educar su familia, de guiarla en las cosas de arriba, en lo que tiene que ver con la salvación, en lo que tiene que ver con la venida del Señor, en lo que tiene que ver con lo santo y puro. ¿Qué clase de hombre eres, Lot? Que los ángeles tuvieron que sacarte prácticamente a las malas de ahí, de ese lugar que iba a ser consumido por la ira de Dios. ¿Qué clase de hombre eres, Lot? Que sus yernos se perdieron. ¿Qué clase de hombre eres, Lot? Que cuando ya iban saliendo, su mujer miró hacia atrás, miró hacia el pasado, quizás recordando los bienes materiales que se quedaban atrás, que se iban a fundir con el juicio de Dios. Perdió sus yernos, perdió su mujer, perdió su familia. Pero inclusive después de tremendo juicio, no conforme con esto, encontramos a Lot que se embriaga. ¿Qué clase de hombre eres, Lot? Que no escuchaste la voz de Dios, no escuchaste el mensaje de Dios. Y en recompensa a que Dios te había salvado del juicio, te embriagaste. Te embriagaste tanto que no te diste cuenta de que la hija mayor prácticamente abusó de él.
y que al siguiente día volvió y se embriagó y su segunda hija abusa de él también. ¿Qué clase de hombre eres, Lot? Pero Lot, ¿por qué escapó del juicio de Sodoma si él se lo merecía? Escapó del juicio de Sodoma porque por ahí había un familiar, su tío Abraham, un hombre que sabía madrugar todos los días a hacer sacrificio para Dios, a levantar altar. Dice la Biblia que él subió a lo alto, quiere decir que tuvo un sacrificio, caminar, subir hacia lo alto. Y desde allá miró las llanuras que ardían en llamas. Y desde allá vio todo cómo estaba en destrucción. Y mi Biblia dice de que por la intercesión de Abraham, Lot se salvó. Vean, mis hermanos, muchos de nosotros estamos aquí y no nos hemos ido para el mundo porque alguien intercede por nosotros. Porque hay un padre, una madre por ahí quizás, o un hermano que ni siquiera se arrima a ti todos los días a saludarte o a sobarte el hombro, pero esa persona intercede por ti todos los días. Muchos de nosotros estamos aquí por esa oración, por esa intercesión. Y quiero concluir otra vez hablando de Isaías 6, que describe la visión del profeta en el templo, donde experimenta el poder y el despliegue de la santidad y de la gloria de Dios. En medio de esta experiencia trascendental, Isaías escucha una palabra que es poderosa, porque eso es la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene virtud, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios saca del cautiverio a una vida, a un alma encautivada. Por eso la importancia de leerla, de escudriñarla, de oírla. Porque la palabra de Dios es tan poderosa que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y dijo Dios a la tierra que produciese hierba verde. Y tú puedes subir a un quinto piso, a un décimo piso, por allá a un lugar muy alto, y encuentra una maceta que tiene tierra y que produce hierba verde. Porque la palabra de Dios es poderosa. Por eso es que cada vez que la escuchemos, independientemente de quién la exponga, hay que ponerla por obra. Tenemos que regocijarnos en la palabra de Dios. Y esa voz poderosa que es la palabra de Dios preguntó: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías fue: heme aquí, envíame a mí. Eso es un modelo de disposición. Eso hizo Isaías, ser un hombre dispuesto a ese llamado, a esa voz. La pregunta de Dios revela su deseo de comunicarse y trabajar a través de ¿quiénes? A través de nosotros, mis hermanos. Y esa voz de Dios todavía sigue resonando. Estén de pie, por favor, mis hermanos. Esa voz todavía sigue preguntando: ¿a quién enviaré? Siempre por lo regular escuchamos esta frase cuando se refieren a los misioneros. Pero resulta de que ahí en casa, en el lugar donde tú vives, en el piso que compartes, tienes familias, amigos, amistades, sobrinos, tíos, hijos, abuelos, que necesitan sentir la paz que tú estás sintiendo, que necesitan vivir un cambio trascendental en sus vidas, que están ciegos en el mundo, y tú y yo, que tenemos el conocimiento, no estamos dispuestos a compartirlo. Estamos siendo egoístas con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y tenemos que tener la respuesta de Isaías, porque esa respuesta demuestra un corazón dispuesto. El llamado a la disposición hoy todavía sigue vigente. Y Dios todavía sigue buscando un hombre o una mujer también, a que esté dispuesto a ser usado por Él en diferentes áreas de la vida. La disposición es una actitud del corazón. Y termino con 4 actitudes o 4 características de la disposición, que la primera es humildad, la segunda obediencia, valentía y amor. ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? ¿Y estamos dispuestos a responder su llamado? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué ejemplo vamos a tomar esta tarde? ¿El ejemplo de Lot? Un sinvergüenza de esos que tuvo la cobardía de ofrecer sus hijas ante un ciento de hombres que estaban endemoniados y poseídos por el mal. Vamos a seguir tomando la actitud de Lot, que ofrece su familia, lo que Dios ha puesto en sus manos, y lo entrega en bandeja de plata o de oro al mundo.
o vamos a empezar a tomar la actitud y a estar dispuestos como Abraham, que todos los días lo que ofrecía a Dios era sacrificio, todos los días lo que ofrecía a Dios era altar, todos los días lo que ofrecía a Dios era disposición? Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a decirle a Dios de que nos ayude y que día tras día, cada paso que demos, lo demos guiados por el poder de su Espíritu Santo. Soberano y eterno Dios, en esta hora, Señor Jesús, te pedimos, a ti que tienes poder y autoridad y dominio sobre todas las cosas, que esta palabra corra y sea glorificada, Señor Jesús. Señor, permítenos no solamente escucharla ni atesorarla en nuestro corazón, sino llevarla a la práctica diaria, Señor Jesús. Señor, ayúdanos a tomar el ejemplo de Isaías y el ejemplo de Abraham, Señor Jesucristo. Hombres que se dispusieron para ti, Señor Jesús, que noche y día estaban dispuestos a tu servicio, dispuestos a ser salvos ellos y sus casas, a ser salvos ellos y sus familias, a ser salvos ellos y los que le rodean, Señor Jesucristo, Padre Santo. En el nombre poderoso tuyo, mi Señor Jesús, te rogamos y te pedimos que nos ayudes, que aumente nuestras fuerzas como las del búfalo, que nos des fuerzas como las águilas, Señor Jesús, que levantan sus alas y se remontan hacia las alturas, Señor. Y que el día que tú tomes la decisión de levantar esta iglesia gloriosa, Señor, nosotros podamos decirte también junto con nuestra familia: heme aquí, Señor Jesús. Amén y amén.